Televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de jurisprudencia, nuevamente en sus pantallas en esta semana. Precisamente el día de hoy, el tema que es parte, yo diría, de casi más de la mitad de los ecuatorianos, del debate, de la discusión, de las declaraciones de que sí está bien, otros que no está bien, se trata precisamente de la cesación de funciones de los miembros del Consejo de la Judicatura realizada por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Para ello, vamos a tener, como siempre, a nuestro compañero Alberto Vélez, profesor de nuestra carrera de Derecho. Pero también vamos a tener de invitado a una mujer. En este caso, ella fue o desempeñó funciones de inspectora provincial de trabajo de Manabí, fue jueza cantonal de la familia, mujer, niñez y adolescencia, fue también jueza provincial de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Ella tiene una maestría, es especialista también y diplomado en servicio laboral. Es abogada en ejercicio de la profesión. Me refiero a la abogada Liliana Arsentales Zamora, a quien luego del abogado Alberto Vélez le daremos la bienvenida. Alberto. Estimados televidentes, qué placer estar con ustedes, como siempre trayendo este programa de la Universidad de su sangre, la Universidad con corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, la academia siempre comprometida con los temas de actualidad. Muy bien, muchísimas gracias, compañero Alberto. Doctora Liliana Arsentales Zamora. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, doctor Marcelo Farfán, por la cordial invitación. Y muy complacida de estar aquí con ustedes para, a través de este prestigioso programa, pues aportar con las opiniones jurídicas pertinentes del tema del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Como decíamos al aperturar nuestro programa, ya existe una resolución del Pleno del Consejo Transitorio de Participación. La cesación de funciones tiene dos opiniones, una muy reducida a quienes consideran que fue absolutamente inconstitucional. Sin embargo, una gran mayoría de ecuatorianos, y como lo señala una prestigiosa revista ecuatoriana, el 80% de los ecuatorianos está absolutamente de acuerdo. Era un clamor y un pedido. ¿Por qué? Porque con la expresión fatídica del expresidente Rafael Correa de que iba a meter mano a la justicia, los ciudadanos ecuatorianos y sobre todo los abogados que transitamos por los tribunales y juzgados de la República consideramos que existía una intromisión. La función judicial, como el resto de funciones del Estado, tiene que ser absolutamente independiente. No puede haber manipulación, no puede haber intromisión y peor, como gráficamente se señalaba, meter la mano a la justicia por parte del Ejecutivo. En esas consideraciones, doctora Liliana Arsentales, la decisión del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio, estuvo apegada a la Constitución en el hecho de evaluarlos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Totalmente me siento identificada como ciudadana ecuatoriana y como profesional del derecho con esta resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero antes que lleguemos a la cesación, como un abreboca para que la ciudadanía también conozca un poco su opinión, constitucionalmente estaba facultado ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio de hacer la evaluación a los miembros del Consejo de la Judicatura. Por supuesto que sí, porque el pueblo, que es el soberano, el constituyente supremo, le dio la plena facultad a este Consejo de Control Transitorio, le dio las plenas facultades a través de la consulta que se hiciera en su momento y en su oportunidad para que justamente se convierta en un organismo evaluador de todos aquellos funcionarios que en otros tiempos fueron nombrados por este mismo Consejo, pero de manera politizada. Este fue un clamor del pueblo ecuatoriano que obtuvo su respuesta. Esta resolución considero que es histórica y que es un triunfo no solamente de los abogados del Ecuador, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Doctora, si usted me lo permite y haciendo antecedentes, por todos los abogados es conocida la división tripartita del Estado que formula Montesquieu.
donde cada una de las funciones del Estado es absolutamente independiente. Y respetando a las otras, se convive dentro de ese espectro general que conforma esta entelequia que a veces es del Estado. Pero lastimosamente, este Consejo de la Judicatura, desde el primer momento de su ejercicio, cumplió al pie de la letra esta propuesta del presidente Correa de meterle la mano a la justicia, y se lo hizo de manera literal. A mí me interesaría mucho conocer cuál es la lectura que usted genera respecto a todo lo que realizó el Consejo de la Judicatura durante la década del correísmo. Yo definiría en 3 términos la actuación del Consejo de la Judicatura cesado: una actuación ilegítima, una actuación arbitraria y una actuación inconstitucional. ¿Cómo fue esto de meterle la mano a la justicia? Bueno, hay un video que todos los ecuatorianos lo tenemos en la memoria, en donde el expresidente economista Rafael Correa declara que él es el jefe supremo tanto del Ejecutivo, del Legislativo como del Poder Judicial. Actualmente se llaman funciones de acuerdo a la Constitución del 2008, pero él lo manifestó de esa manera. Los que conocemos derecho, pues al escuchar esas afirmaciones del expresidente, nos llenamos de un estupor y de un comprensible temor de lo que estaba por venir. Y lo que la historia de nuestro país, a través de esta década administrada por el expresidente Rafael Correa, nos demuestra es que efectivamente esa amenaza o esa afirmación que hiciera el expresidente se cumplió. Afortunadamente, tenemos un pueblo que es sabio. Nos dimos cuenta a tiempo de lo que se pretendía hacer con nuestro país, porque en nuestro país lo que existía era una dictadura simulada de democracia. Y no puede haber democracia en un país donde el pilar fundamental de las libertades humanas, como es la administración de justicia, está secuestrada por el Ejecutivo, que era lo que pasaba. Afortunadamente, este Consejo de Participación Ciudadana ha evaluado y ha encontrado pruebas materiales de que efectivamente había esa intromisión, esa falta de independencia de la función judicial, precisamente liderada por el señor Gustavo Yalc, afortunadamente ya cesado como presidente del Consejo de la Judicatura, y sus vocales. Algo que muchos de los abogados en el libre ejercicio y ex jueces, como es mi caso personal, pues lo vivimos en carne propia, pues, porque fuimos infamemente e inhumanamente destituidos mediante procesos en donde no teníamos derecho a defendernos, donde se violaba el debido proceso. Doctora Liliana, usted acaba de mencionar que fue juez y fue cesada violentando sus derechos. Aquí hay 2 vertientes siempre en este tema de la administración de justicia: el abogado en el ejercicio de la profesión defendiendo a un cliente, y el abogado juez o el abogado fiscal, en el caso del juez, el administrador de justicia, en el caso del fiscal en materia penal, el acusador, aquel que por mandato de la ley del COIP tiene que necesariamente responderle a la sociedad respecto de las actuaciones de los ciudadanos. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle, desde esa vertiente de aquel juez en la que usted estuvo prácticamente conviviendo con ellos, ¿habían posiciones de abogados fieles a esa disciplina del régimen, fieles a la disciplina del gobierno que señalaba, aunque muy mal, pero en todo caso tampoco estaba bien la actitud del juez, que para evitarse conflictos personales respecto de su trabajo, tenían necesariamente que de las demandas contra el Estado, contra cualquier tipo de, donde hubiere interés del Estado, declararla sin lugar a efectos de no tener ningún problema? Eso ocurrió, y eso yo creo que ni usted ni los ciudadanos podemos dejar de observar. ¿Cómo se sintió usted el convivir entonces bajo su teoría de la absoluta aplicación de la Constitución y la ley frente a los jueces que actuaban bajo esa forma tan irracional que lo prohíbe la propia Constitución?
Bueno, le diré en primer término que yo, como Liliana Arcentales, como abogada litigante y como ex jueza provincial de la Corte de Justicia de esta provincia, siempre responderé por mis propios actos. Correcto. Y por los actos de otros jueces y otros abogados, pues responderán ellos. No le pido que usted lo responda en cuanto a Sí, las acciones entiendo a dónde va la pregunta. La pregunta es eso que está en el aire, que flota y que los ecuatorianos también quieren saberlo hoy, que incluso cuando se convocó a los ciudadanos a presentar denuncia contra el Consejo de Participación Ciudadana, fueron 828 denuncias entre jueces, entre fiscales o exfiscales o jueces y ciudadanos. Ahí hay diríamos, un nicho importantísimo de personas que denunciaban esas cosas. Bien, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio lo ha plasmado en su resolución. Hemos pasado de un simple rumor a tener ya una materialidad de este tipo de infracciones. He dado lectura a la resolución y en una buena parte de la resolución se manifiesta que el Consejo de la Judicatura, entre sus responsabilidades se encuentra el haber sembrado un ambiente de terror y de miedo hacia los jueces, quienes se sentían amenazados de ser destituidos en caso de dictar sentencias que perjudiquen a los intereses del Estado. Doctora, pero ¿no cree usted que hubo una suerte de complicidad, haciendo de abogado del diablo, como siempre lo suelo hacer, porque ese es el rol que me corresponde dentro de este programa? ¿No cree usted que los abogados, jueces, los juzgadores, fueron en alguna medida cómplices también de esta situación al callar, al mantener silencio, al no agremiarse, al no agruparse, al no protestar como una comunidad íntegra y sostenerse en eso que alguna vez escuché en el Palacio de Justicia de Manta como el imperio del temor, el imperio del terror? Jueces pusilánimes, jueces con miedo, jueces que emitían fallos precisamente bajo el dictamen del dictador. Y entonces, ¿por qué no se alzó la voz? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo ese silencio absoluto y en esta medida ese cierto grado de complicidad por el silencio que se generó también de parte de los jueces? Dice la ley que los jueces hablan a través de sus sentencias y providencias. Y creo que le debemos la gratitud a todos aquellos jueces que tuvieron la valentía, el honor y la honra de dictar sus sentencias como debe ser. Apegados a derecho. Apegados a derecho. So pena de sentir que en ese momento estaban firmando la salida a su casa. Como en su caso. Como me pasó a mí. ¿Acaso que cuando yo dicté la sentencia constitucional que resarcía los derechos de un ciudadano en contra de una cartera del Estado? ¿Qué pasó con la cabeza de Liliana Arcentales en esa sentencia? ¿Acaso yo no me di cuenta que podía ser destituida cuando había recibido un correo institucional del Pleno de la Judicatura en donde se ordenaba a los jueces negar toda acción de protección que se presentara en contra del Estado? Doctora, ya eso iba mi pregunta. ¿Qué pasaba por su cabeza ese momento que estaba redactando ya esta sentencia? Yo tenía que escoger. En ese momento tuve que escoger entre hacer lo correcto o velar por mis intereses personales. Esa sentencia era en el fondo una sentencia de muerte, hablando del cargo. Tuve que hacer lo correcto y no me arrepiento y no me he arrepentido un solo día de mi vida, porque nací y crecí en un hogar humilde, pero donde me enseñaron valores. Y el legado que uno como profesional le deja a los hijos y como padre y como madre es el buen ejemplo del buen accionar que como ciudadana o como funcionaria pública o privada uno debe de tener en la vida. Por eso es que yo soy una mujer muy creyente de Dios y por eso es que yo doy fe, el momento que yo tomé esa decisión que era la correcta, yo exclamé, estoy en las manos de Dios. Pasó lo que pasó, pero yo he estado en el libre ejercicio profesional y me he desempeñado como toda mi vida profesional, correctamente, honestamente, y hasta el momento pues sigo adelante con mi profesión porque el título que yo tengo es de abogada y no de juez. Enhorabuena por eso, estimada doctora. Muy bien, creo yo que merece una exaltación y un reconocimiento público estas declaraciones de Liliana Arcentales como jueza, en este caso de la Corte Provincial, y la valentía de señalar
que tomó esa decisión a pesar de que podían existir sanciones como efectivamente ocurrieron. Y hoy, a pesar de que han transcurrido cerca de 3 años de esa destitución, si mal no recuerdo, entonces sigue firme en su decisión de haber actuado muy bien en derecho, en justicia por el ciudadano frente a esa cartera de Estado. Vamos a irnos a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata para continuar con el diálogo. Ahora, para entrar precisamente a analizar la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, que para la satisfacción de una mayoría de ecuatorianos cesó en sus funciones al Consejo de la Judicatura, al Pleno de aquello. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En nuestra universidad nos formamos no solo académicamente, también nos formamos con valores y principios éticos. La honestidad es parte de nuestra vida cotidiana. Te invito a practicar y cultivar los valores. Yo me comprometo. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Seamos tolerantes con los demás. Yo me comprometo. La igualdad es el valor que nos permite ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación, raza o creencia. En mi universidad se respeta la igualdad. Te invito a cultivarla. Yo me comprometo. La solidaridad es un valor necesario para vivir en sociedad. En nuestra universidad somos solidarios con los compañeros, docentes y nuestro entorno colectivo. Ser solidario siempre debe estar de moda. Yo me comprometo. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. Piénsalo, todos somos San Gregorio. Cultivemos los valores y principios éticos. Yo me comprometo. Te invitamos a cultivar valores. Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento del programa. Nuestro compañero Alberto Vélez y nuestra invitada, la doctora Liliana Arcentales Zamora. Quiero invitarlos a los dos compañeros colegas, los tres somos abogados, a ver una pequeña encuesta, a ver un vox pop que se ha hecho por parte del equipo de producción de este programa Hablamos Derecho en las calles de Portoviejo, ante los académicos, los docentes, los abogados en el ejercicio de la profesión. Seguramente no se le hará a los jueces, pero en todo caso, sobre todo a los abogados en el ejercicio de la profesión. Veamos qué responden respecto de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de cesar en sus funciones al Consejo de la Judicatura y a todos sus integrantes. Gustavo Villar, como funcionario y máximo directivo en cuanto al Consejo de la Judicatura, de acuerdo a sus funciones, estaba legalmente representando dicho órgano, ¿no? Dicho órgano que lo que hace es ejecutar en sí la aplicación de la ley. Puedo manifestar que el Consejo de Participación Ciudadana actual ha actuado de acuerdo a lo que le da a ellos como facultades la Constitución. Cabe destacar que la legalidad nace de la Constitución. Por lo tanto, ninguna persona puede
empoderarse o permanecer perpetuamente en un órgano que en realidad tendría que ya ser relevado. ¿Para qué? Para darle una funcionalidad a la justicia. Se ha aplicado la normativa establecida por el ordenamiento jurídico, en este caso sobre el mandato del soberano expresado en la consulta popular última, que es un mandato imperativo que se incorpora a la Constitución y que tiene que aplicarse, que se le faculta al Consejo de Participación Ciudadana transitorio para hacer una evaluación de todos los integrantes del Consejo de la Judicatura con posibilidad de destituirlo, como así ha acontecido. Se ha aplicado lo que la ciudadanía expresamos la voluntad en las urnas, y esa decisión se incorporó ipso facto e ipso iure a la Constitución, y es un mandato de última data. De acuerdo con la información que conocen todos, yo creo que la destitución es legal y por ser legal, al haber interferido en los órganos de administración de justicia, ellos no pueden interferir en las decisiones jurisdiccionales. Esto es en las providencias que los diferentes órganos de la justicia u operadores de la justicia tienen, porque eso conlleva naturalmente a la destitución. Eso atenta contra el principio de autonomía e independencia de los poderes del sector público, y yo creo que esa destitución, de ser así, no solamente que es legal, sino que ha sido necesaria. Veíamos las declaraciones, en este caso las respuestas que hacían todos estos ciudadanos debidamente entrevistados por el equipo de producción. Doctora Liliana Arcentales, en su mayoría sostienen de que está muy bien cesado los miembros del Consejo de la Judicatura. Y usted como ex juez, yo como abogado en el ejercicio de la profesión, nosotros siempre tratamos de que el ciudadano tenga respeto a la legítima defensa, el derecho al debido proceso. Ese mandato judicial que recibió el Consejo de Participación Ciudadana de evaluar y luego cesar o ratificar a los funcionarios electos por el ex pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene un procedimiento debidamente aprobado por ellos. El primero, la oportunidad de solicitarle la información de la gestión de parte de ellos, el derecho a los ciudadanos de aportar denuncias. Hay una segunda etapa que es la audiencia, hay una tercera etapa que es la resolución y el derecho a impugnar por parte, en este caso ya, de los miembros del Consejo de la Judicatura debidamente cesados. ¿Se han cumplido para usted, en este caso, esos requisitos? ¿Se ha cumplido entonces con las garantías del debido proceso para estos ex directores o miembros del Consejo de la Judicatura? Por supuesto que sí. En primer término, habría que analizar el tema de la competencia que tendría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. ¿Es competente o no? Sí, es competente porque el pueblo ecuatoriano, el soberano, le dio la competencia y le delegó para tal función. Correcto. El tema del debido proceso, pues como usted lo manifestó, los vocales del Consejo de la Judicatura tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la contradicción y presentar sus pruebas de descargo dentro de los términos establecidos que les fueron notificados. Es decir, desde mi punto de vista como ciudadana, como abogada litigante y como ex jueza, he podido constatar que se ha cumplido el debido proceso en el tema de evaluación y posterior resolución que determina el cese de funciones de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y aquí cabe destacar algo muy importante: la resolución se encuentra debidamente motivada. Es una resolución que destaca los hechos más trascendentes y hechos comprobados con documentos sujetos al análisis jurídico probo y eficiente de este Consejo de Participación Ciudadana, en el cual pues ellos logran determinar en sus conclusiones que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos, sobre todo a la independencia judicial.
Justamente por este sistema que se instauró de destituir sobre todo a los jueces por el mal llamado o mal administrado, error inexcusable, que se ha determinado en esta resolución, pues que no cumple con los parámetros que determina la ley para que el Consejo de la Judicatura cesado tuviera tal atribución, y con lo cual pues instauró el sistema del terror. En el meollo de la resolución, que efectivamente está muy motivada, y no solo porque son 123 páginas que conlleva esa resolución, pero le preguntábamos inicialmente porque hay un criterio de quienes formaron parte de algunas instituciones públicas o representantes de estas instituciones públicas que, al haber sido cesados por el Consejo de Participación Ciudadana, están pensando en ir a cortes internacionales a tratar de impugnar las resoluciones del Consejo. Por lo tanto, la pregunta un poco casi como que repetitiva: ¿habrá derecho entonces para que los cesados, miembros del Consejo de la Judicatura, puedan impugnar internacionalmente una resolución del Pleno que los cesa en sus funciones, al seguramente decir o argumentar que no hay las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa? Bueno, todo ciudadano tiene el derecho de impugnación y de agotar las vías que creyere pertinente. No olvidemos que los vocales del Consejo de la Judicatura pues son seres humanos, son ciudadanos, y como tales pues tienen los mismos derechos y garantías que tenemos todos. Desde mi punto de vista, no tendría fundamento un recurso de esa naturaleza, pero eso no significa que no lo puedan presentar. Correcto. Es que nosotros los hombres y mujeres de derecho tenemos que saber pues que tenemos esas vías que son, hasta que se agoten, pues se pueden ejercer. Indistintamente de aquello, pues pienso yo que dado que estamos ante una resolución debidamente motivada, fundamentada en pruebas, tanto documentales como testimoniales, porque también se entrevistó a determinados denunciantes, pues yo considero que los hechos se encuentran debidamente probados, y ante tales hechos probados no cabe ningún recurso que vaya a declararse con lugar, lo que no significa que no lo puedan presentar, ¿no? Doctor Arzentales, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, en esta resolución importante, digo que los abogados deberíamos estar de fiesta en esta ocasión, porque es quizá lo que estábamos esperando, que cesen estos 10 años de manipulación arbitraria de la justicia. En su resolución, repito, se centra en dos causas: haber influido en las decisiones de los jueces, este Consejo de la Judicatura, y no actuar de forma independiente. ¿Pero cree que estos hayan sido los dos únicos pecados que cometieron Yalc y sus adláteres? Bueno, definitivamente que no. La resolución también abarca un tema de mal manejo de fondos, que en su momento pues los organismos competentes tendrán que estudiar y habrá que judicializar esta cuestión, ¿no es cierto? Y habrá que llevarlo al tema de la judicialización. Pero en lo que a mí concierne, pues el tema más trascendente es que ha triunfado la democracia, porque hemos logrado que se libere a la justicia de ese tiempo de opresión. Y la voluntad del pueblo que le concedió al Consejo de Participación Ciudadana esta encomienda de acabar con la corrupción. Y uno de los principales centros y focos de corrupción han sido las actuaciones mañosas del Consejo de la Judicatura, doctor. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, sí, como veníamos analizando, pues yo pienso que el tema y la suerte de los vocales del Consejo de la Judicatura no termina aquí. No nos olvidemos pues que habemos ciudadanos que hemos sido directamente afectados por estas decisiones incoherentes, incorrectas y arbitrarias del Consejo de la Judicatura, pues, y tenemos unos ya en vía procesal judicial las respectivas demandas, y me imagino yo que habrán otros ciudadanos que en el transcurso de los días las presentarán, debido a que existe ya pues un pronunciamiento de un organismo de control que prácticamente se vuelve una resolución vinculante para resarcir derechos que han sido violentados a centenares de funcionarios judiciales y ciudadanía en general, porque no nos debemos olvidar que no solamente la arbitrariedad consistió
en destituir inconstitucionalmente jueces y funcionarios judiciales, también consistió en influir de manera negativa en ciertas decisiones judiciales que afectaron directamente los intereses y derechos de los ciudadanos. El informe del Consejo de Participación Ciudadana en su página 79 señala de que el Consejo de la Judicatura jamás aplicó como sanción jamás aplicó sanciones por infracciones leves y graves, y que precisamente las utilizaba como una herramienta, como una forma de intimidar para más o menos adecuar la conducta que se buscaba que tuviera ese juez en una causa determinada. Y obviamente el siguiente paso era la aplicación de las gravísimas para tratar de establecer en el error inexcusable que usted menciona y que ya lo pensaremos a ver en la siguiente pregunta, la razón fundamental para aplicar ese hierro, para aplicar esa espada para sancionar a un juez. En otras palabras, no hubo aplicación de amonestaciones, no hubo aplicación de multas, sino que la forma más urgente y rápida para dar señales, imágenes al resto de funcionarios judiciales en el Ecuador, de que tenían que comportarse tal como usted mencionaba, con resoluciones de que tenían que no aceptar acciones de protección en contra del Estado. Entonces, para eso, destituían al juez y con eso daban un reflejo, una imagen, para que el resto de jueces no incurriera en lo mismo que a ellos les favorecía. Entonces, ¿está consciente usted de esta conclusión a la que arriba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Por supuesto que sí, en la página 79 y la página 80, yo he venido manifestando a lo largo de esta entrevista que se trata de una resolución debidamente motivada, ¿no? Entonces, estamos al frente de una resolución que efectivamente manifiesta lo que usted acaba de indicar, pues que observan los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, han observado dentro de la evaluación que en la mayoría de los casos el Consejo de la Judicatura no aplicaba el orden de prelación de sanciones. Y ese fue mi caso. Yo fui destituida y previo a ser destituida yo no había sido objeto de ninguna sanción, ni siquiera de una amonestación escrita. Y directamente, de manera arbitraria, como lo he venido sosteniendo, pues aplicaron la sanción de destitución sobre pretexto de un error inexcusable en una sentencia constitucional de la que no hay hasta el momento pronunciamiento de la Corte Constitucional de Justicia ante el recurso extraordinario de protección que presentó la parte contra quien recaía la sentencia. Entonces, este es un vivo ejemplo de que esta resolución del Consejo de Participación Ciudadana es un claro reflejo de lo que materialmente pasó a lo largo de estos años en el Consejo de la Judicatura. Una actitud arbitraria, contraria a derecho, desprovista de todas las garantías del debido proceso para con los juzgadores y por ende para con la ciudadanía, porque el juzgador, para garantizarle a la ciudadanía sus derechos, debe gozar de independencia. Si el juzgador no goza de independencia, no puede garantizar los derechos de los ciudadanos. Una vez cesado Yalc y su gavilla, hay un trámite que está por realizarse en la Asamblea, que es la censura. Pero ¿cree usted que sea pertinente en este momento y ya una vez emitida la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que la Asamblea siga pues con este trámite? Fuera de micrófonos algo habíamos avanzado con este tema, pero me interesaría muchísimo que usted le pueda decir a nuestro público, a nuestros televidentes, lo importante que sería que la Asamblea Nacional también genere este trámite de la censura. Por supuesto que sí, porque no nos olvidemos que son facultades distintas. El Consejo de Participación Ciudadana ha evaluado el trabajo o la gestión de los vocales del Consejo de la Judicatura y ha decidido cesarlos en sus funciones, lo que no es lo mismo que una destitución,
cuya competencia es atribuible exclusivamente a la Asamblea Nacional, y justamente ese es el merecido acto sancionatorio que merecen los vocales ya cesados. Doctora, y una vez que todo esto ocurra, y retomando un poquito el hilo de mi pregunta anterior de hace unos momentos, más que nada para ilustrar a quienes nos miran a través de este programa, cuyo fin es también orientar a la ciudadanía desde esta perspectiva jurídica. Los abogados lo sabemos, pero me interesa también que nuestros televidentes lo conozcan. ¿Cuáles serían las figuras penales que cabrían una vez judicializadas las acciones del Consejo de la Judicatura contra todos estos miembros ahora cesados? Bueno, de acuerdo con la Constitución de la República, la Asamblea Nacional es el organismo de fiscalización y control de las acciones del Consejo de la Judicatura. Desde ese punto de vista, pues, deberían ellos determinar, por supuesto, acciones de tipo penal y civil que deberían ser sujetos, los vocales del Consejo, una vez que se demuestre a través de este proceso que están llevando a cabo en la Asamblea todas las faltas cometidas, y que, desde mi punto de vista, la resolución del Consejo de Participación Ciudadana se vuelve vinculante para este tipo de decisiones, porque es un proceso de evaluación en donde ya se ha hecho un estudio de todas las actuaciones de estos ciudadanos. Yo me atrevería a decir que no es vinculante. Puede ser un precedente importante para el ámbito administrativo en el sentido de cesar, digamos, de destituir políticamente, y será la Asamblea la que analice si hay, diríamos, actuaciones que son dolosas, entonces disponer el enjuiciamiento penal de los miembros del Consejo de la Judicatura. Pero bien, vamos a seguir hablando en el siguiente segmento. Por ahora hay que hacer unos anuncios institucionales de nuestra querida universidad, la Universidad del Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Volveremos enseguida con nuestra invitada, la abogada Liliana Arcentales Zamora. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento. En este programa Hablamos Derecho, el programa de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio. Nuestra invitada, como dijimos al inicio, con una gran experticia en el tema de la niñez y de la adolescencia, puesto que fue juez de primera instancia, fue juez de la Sala Provincial en Manabí, y precisamente por haber dictado una sentencia en una acción eminentemente constitucional, una acción de protección, fue separada de la institución. Ella ha presentado su demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el proceso sigue su curso. Sin embargo, estamos hablando sobre el contenido de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana que cesa a estos funcionarios. Y hay una situación que creo yo que con mucho aplomo, con mucha seguridad, nuestra invitada precisamente podrá responder, porque si el Consejo de Participación de la Judicatura, como órgano administrativo, así como reza la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, como órgano administrativo de la función judicial, podía imponer sanciones a los servidores judiciales, en cuyo caso no tenía derecho ni facultad constitucional ni legal alguna para inmiscuirse en el sentido jurisdiccional, es decir, en el contenido propio, en lo sustantivo de la resolución que pueda dictar un juez. Y para ello encontraron una herramienta adecuada y determinaron como el error inexcusable. Facultad entonces que a nuestro criterio y conforme lo señala el mismo Consejo de Participación Ciudadana en la página número 30 de dicha resolución, dice que esto es absolutamente inconstitucional y que tendrían en su respuesta, dicen los del Consejo de la Judicatura, facultad legal para hacerlo.
Esa respuesta de que es legal y la aseveración del Consejo de Participación Ciudadana que es absolutamente inconstitucional, creo yo que usted puede tal vez coincidir con el criterio del Consejo de Participación Transitoria. Por supuesto. La norma lo establece el artículo 131, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, que para determinar el error inexcusable es necesario el pronunciamiento de un juez superior que analice la sentencia o la providencia, y es el juez de instancia superior el que determina si existe o no el error inexcusable. En su caso, que fue una resolución como juez de la Corte Provincial, el superior podría haber sido la Corte Constitucional. Exactamente. ¿Correcto? Pero resulta ser que, en mi caso, lo que hizo el Pleno de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, perdón, es directamente analizar la sentencia, analizar criterios de interpretación jurisdiccional. No tenía la capacidad legal para hacerlo. No tenía la capacidad legal para hacerlo, y lo dice la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, que el Pleno del Consejo de la Judicatura no tuvo ni tendrá jamás competencia para analizar en una sentencia criterios de interpretación jurisdiccional, y conjuntamente con ello no tendrá jamás competencia para analizar temas de error inexcusable, porque es una competencia exclusiva de los jueces de instancia superior. Nunca la Corte Constitucional revisó su sentencia. Está en proceso de revisión, pero aún la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Y aquí cabe destacar también que la misma Corte Constitucional del Ecuador, en reiterados fallos que son vinculantes y que constituyen jurisprudencia de obligatoria aplicación para los jueces, y que el Pleno de la Judicatura no es la excepción en el momento que se vuelve un juzgador de la conducta de un juez, la Corte Constitucional ha establecido que el único organismo que puede vigilar o sancionar la actuación de un juez cuando tiene la categoría de juez constitucional es la misma Corte Constitucional. De alguna manera, el error inexcusable se constituyó un comodín del Consejo de la Judicatura para utilizarlo cuando le convenía en este juego nefasto para sancionar a los jueces que no habían sido seguidores de esta línea de acciones terribles a las que nos llevó el correísmo. ¿Hay otros casos similares al suyo donde se dio la misma práctica? Sí, la misma resolución del Consejo de Participación Ciudadana cita 4 casos en el tema del error inexcusable, a manera de ejemplo de cómo operaba, entre comillas, el Consejo de la Judicatura para impartir miedo y terror en los jueces, el miedo de ser destituidos en caso de que dictaren sentencias contrarias a instituciones del Estado, ¿no? Y esto está debidamente analizado, y me gustaría dar lectura al punto 428 de la resolución, que dice: respecto a la facultad sancionadora, el Pleno rechaza completamente que el Pleno del Consejo de la Judicatura haya tenido competencia para declarar la existencia de error inexcusable en las sentencias judiciales y destituir a los jueces. El Pleno concluye que cualquier resolución en la que haya sancionado por error inexcusable a funcionarios judiciales sin haber existido sentencia judicial previa comprende un abuso de facultad disciplinaria y vulneración del principio de unidad jurisdiccional. A través del ejercicio de esta competencia, cualquier resolución resulta ilegítima, pues vulneró el derecho al debido proceso de ser juzgados por autoridad competente. Además, se vulneró el principio de independencia judicial básico en un Estado de Derecho. Es lo que yo le venía manifestando. No puede un Consejo de la Judicatura, ni aquí ni en cualquier país del mundo, determinar criterios de interpretación jurisdiccional en una sentencia, y mucho menos, basado en esos criterios, declarar un error inexcusable, porque se está arrogando funciones y competencias que no le corresponden. Ahora, viene el tema de las indemnizaciones, viene también el tema de las demandas, para ser más exacto. Por mandato del COGEP,
todas estas resoluciones del Consejo de la Judicatura que pusieron fin a una carrera judicial, que llevaron al desempleo a un juez, a un funcionario judicial, sobre todo a los jueces, de manera inconstitucional y ilegal, porque no tenían capacidad para ello, conforme se lee del informe del Consejo de Participación Ciudadana, le da derecho a demandar. Dice que el artículo 34 del Código Orgánico de la Función Judicial, que el ciudadano que puede verse afectado por los daños y perjuicios causados por el juez, fiscal o funcionario, podrá demandar al respectivo funcionario por gastos, por indemnización de daños y obviamente de manera directa hacia él. En esas consideraciones, ¿cree usted que cabe aquello, sin perjuicio de los casos específicos que los funcionarios destituidos pudieron impugnar dentro de los 90 días, que es el plazo que concede la ley o el término que concede la ley para que los ciudadanos puedan demandar por la violación de los derechos subjetivos? En el otro caso, ¿podría caber esa posibilidad? Desde mi punto de vista, cabe, porque son derechos que han sido conculcados y que necesitan ser resarcidos directamente por las personas involucradas en la conculcación de estos derechos. Entonces, mi lectura del caso es que se vienen un centenar, y por no decir un millar de demandas de esta naturaleza en contra de aquellos que en su momento se creyeron dioses y dueños omnipotentes de la administración de justicia, cuando lo que tenían que hacer era desempeñar sus funciones en estricto respeto a la Constitución y a la ley. Pero para concluir en esta partecita, ¿pero cree usted que debería ser el Estado el demandado o debería ser precisamente la aplicación del artículo 34 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala directamente al funcionario que ha cometido este abuso en contra de los derechos, en este caso de un ciudadano que era juez? Independientemente, repito, de su proceso o como de cualquier otro juez que haya sido separado, que hizo dentro de los 90 días la demanda de impugnación de esa destitución ante los tribunales contenciosos administrativos del país. Bueno, la ley determina que se puede demandar directamente al funcionario por daños y perjuicios. Pienso yo pues que cada ciudadano afectado de estas decisiones pues tendrá que analizarlo de manera muy personal y tomar pues la decisión correcta. Doctora, le interesa muchísimo a quienes nos miran saber lo siguiente. Con este largo historial de fugas de todos aquellos que han sido observados por la justicia, por esa justicia correcta, por esa justicia incólume, que es aquella que debemos proteger todos los abogados, ¿cómo garantizar a través de los medios lícitos, de los medios legales, que todos estos caballeros no se fuguen en determinado momento y se queden para responder por las acciones que cometieron durante estos largos años en el ejercicio de la intervención directa de la justicia? Bueno, le decía yo que hemos tenido la suerte en nuestro país de gozar de un grupo de abogados valientes y decididos que han estado al frente de esta lucha por casi 2 años. De lo que yo conozco, pues ya se están organizando en Guayaquil el frente liderado por el abogado Hernán Ulloa para presentar las acciones penales contra los exmiembros del Consejo de la Judicatura, y por ende, pues dentro de esas acciones penales también conlleva el tema de las medidas preventivas, y entre ellas yo asumo que estará pues la prohibición de salida del país. ¿Será que esa valentía que tanto paseaban ante las cámaras y en todos los tribunales se sostiene una vez que hubiesen sido judicializados después de todas estas conductas espurias? Yo pienso que sí, porque las afectaciones de orden moral, psicológica, social y económica que han causado a centenares de familias que están detrás de aquellos jueces, como en mi caso y muchos otros, que son padre y madre, jefes de hogar, no pueden quedar en la impunidad. Tienen que tener su consecuencia, y como seres humanos y como ciudadanos tenemos que nosotros buscar el resarcimiento de esos derechos,
no solamente para obtener de pronto alguna satisfacción de índole personal, porque el daño causado es irreversible. Doctora, pero hemos hablado de los jueces, pero ¿qué decir de los abogados en el ejercicio profesional? ¿Qué nivel de perjuicio ellos han sufrido en todo su accionar? Bueno, Verbigracia, no se podía litigar contra el Estado, porque de suyo usted sabía que iba a perder, porque ya no podía confrontar los intereses del Estado, porque ya estaban amarradas las sentencias de manera que ninguna de ellas perjudique a este como tal, al Estado propiamente dicho. Entonces, ¿qué nivel de perjuicio han tenido los abogados en el ejercicio luego de esta década terrible? Bueno, tengo entendido yo, y creo que lo manifesté, si la memoria no me falla, en el transcurso de la intervención, que el afectado no era solamente el juez, sino también el ciudadano, que espera ser objeto de una administración de justicia independiente y eficiente. Es decir, aquí no solamente está afectado el juez que fue destituido, es la colectividad plena. Es la colectividad, la ciudadanía en general, y concomitante con ello, los abogados de libre ejercicio, que a sabiendas de que presentan una demanda con base a derecho, tenían que estar sometidos a la presunta suerte de perder su proceso cuando era una demanda. ¿Cree que los colegios profesionales recuperen la voz, esa voz que fue acallada, esa voz que un poco se quedó muda, y debo decirlo con todas sus letras? Esa voz cómplice. Cómplice. Porque el cómplice. único colegio de Totalmente abogados de acuerdo. que tuvo una voz de protesta permanentemente fue el Colegio de Abogados de Pichincha. Así el es. resto, Hablarán ahora ya los colegios, doctor. En sus páginas web de cada una de las instituciones se sentía feliz y contento con lo que realizaba el Consejo. Y se hacían homenajes en el Club de los Elogios Mutuos. Entonces, ¿qué podemos pensar? Rescato las palabras del doctor Marcelo Farfán, y este pueblo manabita creo que merece darle un aplauso y extenderle la gratitud al Colegio de Abogados de Pichincha, presidido por el doctor Ramiro García Falconí, porque fue uno de los colegios, por no decir el único colegio de abogados del Ecuador, que hizo frente a esta serie de atropellos y arbitrariedades que venían cometiendo los vocales del Consejo de la Judicatura. Y por ello, pues, como yo le decía, mi estimado doctor, pues, quizás un grupo de abogados también en Guayaquil tomaron la posta. Pero no el colegio. Pero no los colegios como tales. El que presidía tenía el lazo de familiar con una de las jueces de la Corte Constitucional también igual. Pero yo quiero preguntarle algo antes de concluir este segmento. Usted tiene su sentencia, diríamos, esperando una sentencia de la Corte Constitucional por el caso en el que aparentemente se la señaló. Pero tiene usted una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el resarcimiento de sus derechos subjetivos violentados, conforme señala y describe la ley orgánica, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, y luego ahora por el COGEP. En esas condiciones, mi pregunta es puntual. ¿Confía usted en esos jueces que fueron designados por los cesados miembros del Consejo de la Judicatura, que acaban de salir? ¿Confía usted en ellos a sabiendas de que esto le puede producir la reparación de los valores que puedan afectarse o que puedan recuperarse y cancelarles por indemnización? Es una maravillosa pregunta, porque yo sí considero, tenemos ahí una diversidad de criterios, porque yo sí considero que esta resolución del Consejo de Participación Ciudadana es vinculante para muchos casos, entre ellos los casos de los jueces destituidos por error inexcusable, porque esta resolución en su punto 428 dice que las resoluciones que declaran destituciones a los jueces por error inexcusable que no hayan sido declaradas en una sentencia previa son ilegítimas. Son ilegítimas. Correcto. Y cuando estamos hablando de ilegítimas, el acto es nulo, de nulidad absoluta. Y es un acto nulo, y esta resolución es la voz del pueblo y es el mandato del pueblo, y el pueblo es el soberano. Que tiene y el juez administra, característica de un mandato constituyente. Y el juez administra justicia en nombre del pueblo soberano. El juez tiene que someterse a esta resolución que tiene la categoría de informe porque es vinculante desde mi punto de vista. Para esos temas, al declarar que es ilegal. Ilegal e ilegítima y arbitraria, dice. La resolución dice que es ilegal, ilegítima y arbitraria, y por lo tanto
estamos ante un acto nulo. Es decir, ningún juez en este país creo que se atreva a negar una sentencia, a declarar con lugar una demanda basada en la impugnación... O a declarar sin lugar una demanda. A declarar sin lugar una demanda basada en la impugnación de un error inexcusable cuando estamos ya ante un hecho jurídico, ante un acto jurídico que declara que estas resoluciones son ilegítimas. Por falta de juridicidad. Volvemos luego de unos instantes, se nos va el tiempo, necesitamos ir a los anuncios de la Universidad de Corazón, como dice nuestro compañero Alberto Vélez. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos en la última parte de nuestro programa. Querida doctora Liliana Arcentales, ¿qué espera usted del nuevo Consejo de la Judicatura? ¿Quiénes podrían ser? Los ciudadanos más probos, los ciudadanos más honestos que sí tenemos en el Ecuador. Juristas de gran trayectoria, juristas independientes, juristas que sienten verdadera pasión y amor por su carrera del derecho y que no buscan lucrarse o beneficiarse políticamente de esta carrera, y que sí los hay. No voy a dar nombres, pero sí hay muchos profesionales comprometidos con el gran significado de ser abogado, que es defender la libertad, defender la justicia, y en el caso de un órgano que va a vigilar la administración de justicia, que sea independiente, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso sobre todo del debido proceso, y en base a toda esta historia negra que hemos vivido de atropello e injerencia en la administración de justicia, lo que más se espera de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura es que restauren la independencia en la administración de justicia en el Ecuador, para que vuelva a brillar la luz de la libertad en beneficio de todos los ciudadanos ecuatorianos. Doctora, muy brevemente, porque nos quedan apenas segundos, ¿no cree usted que serían necesarias reformas constitucionales quizás a través de una nueva consulta? Porque el Consejo de la Judicatura a lo largo de la historia ha tenido un rol y un papel que no le corresponde: intervenir directamente en la justicia y ser una representación del Ejecutivo en un poder que debe ser independiente. Bueno, yo creo que eso es relativo, porque lo que hizo el anterior Consejo fue extralimitarse en las facultades que están determinadas en la Constitución de la República del Ecuador. Si vamos a andar en el tema, necesitaríamos otro programa, porque incluso se dieron la atribución de crear nuevas leyes a través de las... Cuando gane el juicio tendrá también que venir para acá y después hemos ganado el juicio. Por supuesto que sí, pero es importante también que la ciudadanía conozca que se tomaron la atribución inclusive de crear nuevas leyes a través de las famosas resoluciones que dictaban. Esto se tiene que terminar, pero esto, más allá de ser un tema de legalidad o de constitucionalidad, es un tema de principios como ser humano, de que yo no me puedo extralimitar en lo que me determina la Constitución y la ley. Muchísimas gracias, abogada Liliana Arcentales. Otra vez también tendremos próximamente la oportunidad de estar en este programa. Le agradecemos muchísimo por su presencia, compañero Alberto Vélez. Jornadas de júbilo por la cesación del Consejo de la Judicatura. Todos los abogados estamos de placer. Brindis para el Consejo de Participación Ciudadana por su decisión adoptada. Felicidades, y el pueblo ecuatoriano lo respalda. Gracias, hasta siempre.